Bueno, en la clase anterior, o en el video anterior, habíamos estado hablando y habíamos llegado hasta lo que en materia del proceso sucesorio era la figura del administrador. La figura del administrador concluía con una cuenta general que realizaba, en donde informaba todo lo que había cobrado, todo lo que había pagado, los legados que había entregado y, en definitiva, cuál había sido el resultado de su gestión. Y esa cuenta lleva una aprobación por sentencia, que es la aprobación de las tareas del administrador, en donde otras cosas también le regulan sus honorarios. El proceso siguiente que le sigue es el proceso particionario, en donde ya tenemos una masa partible, hemos pagado, hemos cobrado, hemos entregado los legados, entonces se materializa el verdadero objeto que tiene el derecho sucesorio, que es ese conjunto de bienes, derechos y deudas susceptibles de ser transmitido y de evaluación pecuniaria, vaya a parar en cabeza de aquellos que la ley o un testamento llama como sucesores del causante. Este proceso particionario, o que lo que llamamos la acción de partición, tiene lugar o puede empezar recién cuando se han aprobado la cuenta del administrador y puede ser pedida desde ese momento en cualquier tiempo por parte de los coherederos. Es una acción que en principio es imprescriptible, no hay un término de prescripción, sin perjuicio de lo que venimos aclarando, como lo hicimos con la acción de petición de herencia, que alguna persona pueda prescribir los bienes singularmente o los bienes en particular. Esto concluye, este proceso de partición concluye con lo que se llaman las operaciones de inventario, valúo y partición, principalmente la valúo y la partición, que es una sentencia que se registra, que si se hace vías judiciales de esa manera, porque se puede hacer por vía privada, ya vamos a ver las formas, y eso se inscribe en los registros pertinentes y a partir de la inscripción es oponible a los terceros para los bienes registrados. Existen diversos tipos de partición. Podemos tener una partición total, es decir, cuando incluye todos los bienes, o una partición parcial, cuando por diversos motivos, ya sea porque hay una oposición del cónyuge o hay algún estado de indivisión del bien derivado de una manda testamentaria o un acuerdo de los coherederos, queda un bien fuera de la partición. Total es cuando los incluimos todos. La partición puede ser privada o judicial. Es privada cuando se realiza por la totalidad de los herederos, hay una unanimidad, hay un acuerdo de ellos y determinan que esos herederos están presentes en el momento del acto de la partición, están de acuerdo y son capaces, que no es un dato menor. La privada se da cuando esos herederos están presentes, son capaces, pero no hay acuerdo, basta que uno de ellos preste el desacuerdo para que no pueda hacerse una partición privada y tengamos que ir al ámbito judicial. Cuando hay una oposición de terceros interesados, como pueden ser acreedores de los herederos, algún legatario o un acreedor de la sucesión que no se le ha pagado, o en el caso de que existan herederos que no tengan la plena capacidad, una capacidad restringida, menores de edad o ausentes. En esos casos tenemos que realizar una partición necesariamente judicial. La partición también puede ser una partición provisional o definitiva. Esta figura de la partición provisional, tratada hoy en el código actual, que no estaba en el código anterior, posibilita que manteniendo la indivisión de la cosa, podamos partir el uso de la cosa. Es un poco, para dar un ejemplo, es como si en un campo de 300 hectáreas, tiene 3 lotes de 100 hectáreas cada lote, quedan 3 hijos como herederos, y no quieren dividirlo eso todavía, no quieren que cada una de esas 100 hectáreas pase para uno de ellos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Dividirse el uso y mantener indivisa la nuda propiedad del bien que era del causante. El bien pasa a ir siendo del causante, los que ellos dividen y acuerdan y plasman en un expediente a los efectos de las posibles responsabilidades y reclamos pertinentes, es el uso y el goce del bien. Eso es lo que es partición provisional. La definitiva es cuando hacemos la cuenta total y cierra el proceso particionario. Otra de las figuras que incorpora el código es la figura de la licitación. Cuando a algún coheredero le interesa algún bien, y como ese bien está dentro de una masa, pero no sabe si va a ir a parar a su lote o hijuela, lo que puede hacer es ofrecer un mayor valor de lo que en definitiva lo tasó el administrador cuando cerró su cuenta administrador, cuando hizo la tasación del cierre de la cuenta definitiva, que se llama. El plazo que tiene cualquier coheredero para poder pedir una
licitación o licitar el bien es de hasta 30 días luego de aprobada la cuenta definitiva del administrador. Ese es el plazo que va a tener a los efectos de hacer valer. Y en ese caso va a haber un aumento del patrimonio, un aumento del activo, porque ese bien que estaba evaluado en una X cantidad de pesos por parte del administrador va a pasar a valer más, pero ese bien necesariamente va a ir a parar al lote de quien es el heredero que ha licitado. Esa licitación puede ser unipersonal, puede ser en condominio o en conjunto con restantes coherederos. Una vez que está determinado y que está actuando la figura del partidor, el principio es que la partición debe ser en especie, en la medida en que puedan dividirse los bienes, y no hablo de una división material del bien, sino que podamos componer lotes con los bienes quedados al relicto hereditario, separando lo que se llama la hijuela de baja, que es los bienes necesarios o los dinero necesario, lo que haya susceptible de hacer frente a tasas, contribuciones que se van a generar, honorario de peritos y honorario de abogados. Una vez que hacemos eso, vamos a componer los lotes con los diversos bienes. El principio de la división en especie cae cuando o el bien es jurídico o materialmente imposible de partir, o en aquellos casos en donde la división torna antieconómica el proceso de partición. Si quedó a la muerte del causante un hotel, es antieconómico y no podríamos dividir en especies, que uno se lleve las camas, que el otro se lleve todos los elementos de la cocina del hotel y que uno se quede con el inmueble. A nadie le va a servir que distribuyamos de esa manera, porque la unidad productiva va a pasar a ser antieconómica o contraproducente para el principio de la economía. ¿Cómo formamos la masa partible? La masa partible está formada por los bienes quedados al fallecimiento del causante, luego de que hayamos pagado las deudas, que hayamos separado el dinero necesario para la carga. Esos bienes que quedaron al fallecimiento del causante pueden haber generado la compra de otros bienes. Si yo tengo un campo y todos los años estuvo generándose una cosecha, o con el producido de la cosecha que estaba sembrada, plantada y a punto de ser cosechada, cuando ese causante falleció, compramos más bienes, esos acrecentamientos, esos subrogaciones reales que hay, también pasan a formar la masa. Entonces, todos esos bienes, menos las deudas, menos las cargas de la asociación, que son las que se originan luego de la muerte del causante, y a ello le debemos sumar los bienes sujetos a colación y los bienes sujetos a reducción. Todo eso va a conformar una masa, y en donde la figura del partidor va a ser la conformación de cada uno de los lotes. Si los coherederos no estuvieran de acuerdo, esos lotes se sortean o bien los asigna directamente el partidor y lo pone a disposición del juez para que dicte la sentencia pertinente. Obviamente, la inclusión o exclusión de bienes, las evaluaciones pueden ser impugnadas a través de los procedimientos incidentales pertinentes tendientes a hacer valer el derecho de aquel coheredero que se ve afectado. Una figura nueva también que se determinó en este código es lo que se llama la atribución preferencial de establecimiento de bienes, es decir, cuando el causante es dueño de un bien, pero en colaboración con esa unidad productiva estuvo alguno de los coherederos en todo lo que fue el desarrollo, y eso es una unidad comercial, agrícola, industrial, ganadera, es decir, de alguna forma productiva, quien colaboró puede pedir que esa unidad que pertenece al causante sea adjudicada en su lote o hijuela y compensar las restantes lotes y hijuelas para que todas sean iguales con otros bienes o bien dinero en especie por parte de quien fue adjudicada esa atribución preferencial. Yo les decía recién que la masa partible estaba integrada, entre otras cosas, por los bienes sujetos a la colación. ¿Qué es la colación? La colación es computar a esa masa partible todas aquellas donaciones que el causante hubiese efectuado en vida, porque es un acto intervivo, a herederos forzosos. Se entiende que el causante, salvo disposición en contrario o disposición de mejora, todo lo que le adelante en vida a sus herederos forzosos, es decir, a los, en este caso, a los cónyuges supértites o a los descendientes, es como un adelanto de herencia. Vamos a ver que los ascendientes no son obligados a colacionar, porque quien le realiza alguna donación a un ascendiente se lo hace bajo un deber de gratitud en virtud de lo que ese ascendiente le ha dado al descendiente para posibilitarlo en el desarrollo de la vida. Entonces la colación es traer el valor de ese bien que en su momento en vida el causante le dio un heredero forzoso, para que al momento de la partición se equiparen los lotes y hijuelas y todos reciban igual. Imagínense, si yo tengo como relicto hereditario, y lo vamos a dar con números,
Si yo tengo como relicto hereditario que luego de pagar las deudas y todo lo demás, la masa partible es de 90 pesos y son 3 herederos, ustedes van a decir le corresponde 30 pesos cada uno. Sí, pero hay uno que en vida recibió un bien que sale 50 pesos. Entonces ese se está llevando 80 de la sucesión del padre, del patrimonio del padre, mientras que los otros se llevan 30. Entonces, extraer ese bien a computarlo a la masa partible, ya no va a ser 90 lo que tenemos que dividir, sino que va a ser 140, y de ahí lo vamos a dividir entre 3, y uno ya tiene 50, que fue lo que se donó. Ese cómputo que se realiza en el proceso de la colación es un cómputo que necesariamente debe tenerse en cuenta un principio. Se evalúa el bien al momento de la partición según el estado al momento de la donación. Y esto es una cuestión de justicia, sobre todo en nuestro país donde tenemos régimen inflacionario que pueden afectar el valor de los bienes. Porque si a mí, mi padre, por ejemplo, me donó hace 20 años un terreno que salía X cantidad de pesos, si hoy lo traigo a ese valor al proceso de partición, estoy perjudicando a los restantes coherederos y archibeneficiándome con la inflación que ha ocurrido sobre el valor o que ha afectado el valor de ese bien. Entonces, pero también puedo verme perjudicado si tengo que traer hoy un bien que en definitiva no era lo que en su totalidad me donaron. Mi padre me donó un terreno, yo hice una casa, yo no tendría que traer el valor de la casa. Por eso se dice que el principio es el valor del bien al momento de la partición según el estado del valor de la donación. Si me va a donar un terreno, será el valor que hoy tendría ese terreno, sacándole el ejemplo o la casa. Entonces, para que haya colación, primero tiene que haber una donación hecha por el causante, obviamente en vida, a un heredero forzoso. Tiene que haber restantes herederos forzosos que tengan derecho a la herencia, que tengan la vocación sucesoria vigente al momento de haberse practicado aquella donación y conservarla al momento de la partición. Y en tercer lugar, no tiene que haber habido lo que se llama la dispensa de la donación, de la colación, que es cuando ese padre en una escribanía sentó no solamente al hijo que le donaba, sino a los restantes herederos forzosos, y los restantes herederos forzosos prestaron conformidad de que en el proceso de la partición no iban a pedir la colación de ese bien. Eso se llama dispensa de la colación. Entonces, vuelvo a repetir, ¿quiénes son los obligados a colacionar en el caso de que no haya dispensa de colación? Están obligados a colacionar el causante y el cónyuge subpértite, según las normas que hemos establecido de cómo se calculan los valores pertinentes. No todas las donaciones son colacionables, ni todos los actos que se entenderían gratuitos son colacionables. Así, por ejemplo, no va a haber necesidad de colacionar los gastos que haya realizado el ascendiente respecto a los descendientes o el cónyuge por alimentación, por enfermedades, por operaciones que haya abonado ese causante a su hijo o al cónyuge, por los regalos o los presentes de mero uso, por la capacitación en el arte, oficio o profesión en que ha invertido un padre respecto de su hijo, por los seguros que haya pagado, excepto las primas necesarias. Es decir, no todo es colacionable en materia de el derecho sucesorio. Pero la colación viene a darnos esas ideas. Igualar lotes o hijuelas en lo que está por repartirse, teniendo en cuenta lo que ya fue entregado, que se presume que es un adelanto de herencia. El proceso sucesorio sigue con lo que llama la sucesión intestada. La sucesión intestada o ab intestato es aquella en donde se produce un llamamiento legal. Es la ley la que presume la voluntad del causante. El causante no ha dejado un testamento diciendo quién va a instituir heredero o a quién dejarlo un legado. Por lo tanto, se presume que por vivir en un estado determinado, en un tiempo determinado, bajo una norma determinada, en este caso el Código Civil y Comercial de la Nación, se presume que su voluntad es que lo hereden los que el Código dice que se hereden. Por eso, algunos autores dicen que la sucesión intestada es la determinación de la calidad de heredero por parte de la ley o por parte de la norma. Cuando hablamos de sucesión legítima, nosotros habíamos hablado de llamamientos legítimos, llamamientos testamentarios. Esa sucesión legítima puede tener dos caracteres. La legítima legitimaria, que es un llamamiento forzoso, es un llamamiento en donde existen ascendientes, descendientes y cónyuges, es decir, existen herederos forzosos que tienen derecho a una porción que se llama legítima, una porción de la herencia,
de la cual no pueden ser privados. El llamamiento supletorio es este, que es el llamamiento de la sucesión intestada. Esta sucesión intestada tiene lugar cuando, y que llamamos un llamamiento supletorio, cuando no hay testamento, porque el testador no ha testado, cuando hay una revocación del testamento, vamos a ver que es un acto esencialmente revocable, y hasta el último instante de su muerte el testador puede retrotraerse de lo que fue su voluntad, porque hay una renuncia de ese heredero testamentario instituido, o una indignidad de ese heredero testamentario instituido, y por lo tanto no puede suceder por testamento del causante. Cuando el testamento es ineficaz, ya sea por cuestiones de nulidad, no se optó por la forma pertinente, no se cumplió las formalidades de la forma, no se respetaron las edades para testar, o los periodos de lucidez o de ausencia de la lucidez necesaria, cuando se favorece persona indeterminada, son todas causales de nulidad o caducidad testamentaria, es decir, cuando el beneficiario muere antes que el testador, que lo dejó como beneficiario en su testamento. Otro de los casos por los cuales hay una asociación intestada, el llamamiento supletorio, es cuando el testamento no instituye herederos o cuando solamente se limita a ser legados. Bajo esta parte o este esquema es que decimos que en la asociación intestada hay 4 principios que la rigen. Los principios relativos al llamamiento, los principios relativos a cómo distribuir la herencia, los principios relativos a la equidad y los principios relativos a la reciprocidad. Y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos, independientemente de que conjuntamente con el material se va a subir un cuadro en donde se va explicando lo que yo le estoy hablando en este momento, porque esto es el núcleo central del derecho sucesorio, que es cómo vamos a dividir una herencia. ¿Qué me toca? Es la pregunta que hacen cuando nos vienen a consultar en el despacho jurídico a ver un posible heredero, qué es lo que me llevo yo de esta sucesión. El primero de los principios, que es el principio relativo al llamamiento, tenemos que hablar de 3 palabras fundamentales: las clases, los órdenes y los grados. Las clases son grupos o categorías de sucesores que están unidos en virtud de un fundamento común. Están unidos en virtud de la naturaleza o el vínculo sanguíneo, están unidos en virtud del vínculo de adopción, están unidos en virtud del vínculo de afinidad, están unidos en virtud del vínculo conyugal o el matrimonio, o están unidos por el vínculo del Estado. Ruggiero, que era un autor italiano, nos establecía como estas eran las 5 causales que podíamos establecer como clases de sucesores. Clases que pueden ser unipersonales, como es el cónyuge, o pluripersonales, como son los descendientes, los ascendientes, los afines. En nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26994, Código actualmente vigente, las clases de sucesores, de los llamados a suceder, van a estar dadas por 3 elementos: por la sangre o por vínculo de naturaleza, por la adopción, el vínculo adoptivo entre adoptante y adoptado, y por el matrimonio, el vínculo que se da entre los cónyuges. ¿Tá? Esas son las clases. Después tenemos, y esto hay que aprenderlo necesariamente como las reglas matemáticas, porque esto es un tamiz. Cuando hablábamos de vocación era un llamamiento genérico y decíamos que eso se sintetizaba con la delación de la herencia, que era el ofrecimiento concreto a una persona determinada. Entonces, cuando tenemos muchas clases de sucesores, tenemos que pasar el segundo tamiz o zaranda, y es ver cuáles son los órdenes sucesorios. Y los órdenes sucesorios son ni más ni menos que grupos o categorías de parientes que tienen un llamamiento en común, un fundamento en común. Y es así que hay dentro de estos órdenes sucesorios órdenes que van a excluir a otro, que pueden concurrir con otro o que son excluidos. A los efectos de poder posibilitar un entendimiento concreto de esto, tenemos que decir que los órdenes se agrupan de esta manera, siguiendo un principio aristotélico de que el amor desciende, luego asciende y por último se ramifica. Los órdenes sucesorios que no pueden variarse, tienen que ir en este orden que les voy a manifestar, están constituidos. En primer lugar, los primeros que heredan de las clases sucesores van a ser descendientes. Mira para abajo el código. Causante hacia abajo. Mira hacia abajo. Ese descendiente podrá concurrir con el cónyuge subpartite en la medida que al fallecimiento del causante exista un cónyuge subpartite. Si no hay descendientes, el segundo de los órdenes es el orden de los ascendientes. O sea, no tenemos hijos, no tenemos nietos, desde el causante vamos hacia arriba, vamos a ver si tiene papás, si tiene abuelos. Ese orden de los ascendientes puede concurrir también, si existe con vida y vínculo filial
pertinente al momento del fallecimiento del causante con el cónyuge subpértite. Si no tenemos ni descendientes ni ascendientes, hay que ver si existe cónyuge subpértite, porque puede ser que únicamente esté casado, no tengan hijos, y los papás de ese, y los abuelos, y los bisabuelos, y los tatarabuelos de esa persona que murió estén muertas a su fallecimiento, no son capaces para suceder. El cuarto lugar, si no tenemos descendientes, no tenemos ascendientes, no tenemos cónyuge subpértite, lo van a ocupar lo que se llaman los colaterales de grado preferente. Los colaterales de grado preferente está constituido por el hermano del causante y los descendientes de los hermanos del causante que hayan fallecido. Es decir, los sobrinos del causante y los sobrinos nietos del causante. Eso es la posibilidad de heredar por el orden de los colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. El quinto orden, o el último, está dado por lo que son los colaterales ordinarios o colaterales comunes, que es donde vamos a ir a buscar un tronco en común y vamos a encontrar allí al tío abuelo del causante, al tío del causante o al primo del causante, que es un colateral de cuarto grado. El tío es el colateral de tercer grado, el tío abuelo colateral de tercer octavo. Entonces, es allí donde vamos a encontrar esta posibilidad de los órdenes hereditarios. Esos órdenes puede ocurrir que dentro de un mismo orden también existan diferentes grados, es decir, está el orden de los descendientes, murió el causante, hay hijos, pero hay nietos, hay bisnietos, entonces vamos a ver quién de ellos dentro de ese orden o categoría de llamamiento común va a heredar. Para eso tenemos en cuenta la figura del parentesco, es decir, del vínculo jurídico existente entre dos personas en virtud de la naturaleza, de las técnicas de reproducción humana asistida, de la adopción o de la afinidad. Debo aclarar que no existe más en nuestro código una clase fundada en la afinidad como era en el código de Vélez-Sarsfield la posibilidad que tenía de heredar la nuera viuda sin hijos. Entonces, debemos tener en cuenta para contar esos órdenes sucesorios el parentesco y los tres elementos necesarios. La línea, que es una serie ininterrumpida de grados, el grado, que es la vinculación que existe entre dos personas de sus generaciones sucesivas, y lo que es el tronco, que es el lugar de donde se sale para ir a un vínculo en común y de allí bajar. Las líneas en materia de parentesco pueden ser líneas rectas, descendiente o ascendiente, tal causante, línea recta ascendiente, su padre, su abuelo, su bisabuelo, línea recta descendiente, su hijo, su nieto, su bisnieto. O bien ser líneas colaterales que es partiendo del causante vamos a buscar un tronco en común, por ejemplo el padre del causante, para llegar al sucesor, el hermano del causante. Entonces tenemos que el hermano del causante es un sucesor colateral por una línea de colateralidad de segundo grado. ¿Tá? El único excepción que hay a este principio de lo que son los órdenes sucesorios va a estar dado por los grados, esencialmente, lo que el 24-27 nos establece. Y este principio de los grados, es decir, hablamos de clase, hablamos de órdenes sucesorios y ahora hablamos de grados, nos indica que pariente de grado más próximo al causante, teniendo en cuenta lo que se entiende por grado, que es el vínculo entre dos parientes de generaciones sucesivas, entonces esos grados nos indican que pariente de grado más próximo excluye a pariente de grado más remoto, o pariente de grado más próximo hereda en defecto del pariente de grado más remoto. Salvo el derecho de representación. ¿Qué es el derecho de representación? El derecho de representación es la posibilidad que tiene un heredero anterior o ulterior de concurrir en lugar de su heredero preferente cuando este heredero preferente, siendo llamado a una sucesión, no quiere o no puede concurrir a esa herencia, ya sea porque fue declarado indigno, ya sea porque renunció a la herencia porque no le interesaba, ya sea porque ha fallecido antes de fallecer el causante. Imagínense la injusticia que sería si fallece un causante que tenía dos hijos, uno vivo, y él que es un pariente, un descendiente de primer grado, y uno premuerto, que falleció antes que él. Este premuerto tenía dos hijos, o sea que son nietos del causante. Si aplicáramos a rajatabla el precepto que pariente de grado más próximo, el hijo, excluye a los más remotos, los nietos, estaríamos cometiendo una injusticia, o el ordenamiento jurídico cometería una injusticia. Entonces, estos nietos irán en representación de su padre, que no puede estar en ese momento, por una de las causales de representación, que es la premorencia. En estos casos,
vuelvo a repetir, para que quede bastante claro, la representación se da en los siguientes órdenes. La sucesión legítima se da en el orden de los descendientes sin límite alguno. Es decir, de abajo hacia arriba podemos ir representando en la medida que pueda darse por la naturaleza de las personas. Y también se da en el orden de los colaterales de grado preferente, es decir, los sobrinos podrían representar al hermano del fallecido, es decir, concurrir con su tío en la sucesión de otro tío muerto. ¿Tá? Eso en la sucesión de los llamamientos legítimos. No hay representación en el orden de los ascendientes, aquí heredará el padre, si no están los padres el abuelo, etcétera, etcétera, no hay representación, ni tampoco hay representación en los colaterales de grado ordinario, donde pariente de grado más próximo excluye al más lejano. Dicho estos preceptos, en la sucesión testamentaria, que es una innovación del Código, también incorporó la posibilidad del derecho a representación en aquellos casos en donde el testamento replicara el llamamiento legítimo, el llamamiento de ley, es decir, que el causante hace un testamento y dice, me van a heredar a mí por testamento o instituto de testamento a aquellos mismos que, si no hubiera estado el testamento, hubiera habido un llamamiento legítimo. El segundo de los principios es el principio relativo a la distribución. Una herencia se distribuye o por cabezas o por estirpe. Cuando heredan los hijos, el causante, heredan por partes iguales y por cabezas. ¿Qué quiere decir esto? Como tantos herederos haya, tantas partes se va a dividir. Esas partes pueden ser iguales, que es en la mayoría de los casos, o desiguales, que se da en el caso de los colaterales, la sucesión de los colaterales, cuando concurren hermanos de vínculo doble con hermanos de vínculo simple, o medios hermanos, en donde el medio hermano se lleva la mitad de lo que se lleva a los hermanos de vínculo doble, y ya vamos a ir a los principios de cómo distribuir la herencia. El segundo tipo de la distribución es el relativo a la estirpe, es decir, cuando hay una concurrencia por derecho de representación, los que van por derecho de representación toman la parte de lo que fue por la división por cabeza, y esa partecita es la que se divide como tantos herederos haya en esa parte. Si fallece una persona, vuelvo a repetir, tiene dos hijos, uno está prefallecido, y ese prefallecido tiene 3 hijos, es decir, hay 3 nietos del causante, se va a dividir la herencia primero por 2, un heredero se va a llevar la mitad, y la otra parte, que es el heredero prefallecido, ese 50% se va a dividir entre sus 3 hijos, que son, en definitiva, los nietos del causante. El tercer principio es el principio relativo a la equidad. La equidad personal nos habla de que no hay posibilidad de obtener ninguna ventaja debido a lo que se entiende la masculinidad y la progenitura, es decir, el hecho de ese varón primogénito que tenía alguna preferencia, ni por cuestiones de sexo, religión, no, todos heredan igual, con la única excepción de lo que es el heredero con discapacidad, en donde el causante puede, por cualquier modo, el modo general es el testamento, de decir, bueno, aparte de lo que te toca, puedo tomar hasta 1/3 de las porciones legítimas de los restantes coherederos a los efectos de asignártela. Y la equidad real es, el principio de la equidad real, es que no se atiende ni al origen ni al destino de los bienes, que tiene excepciones, porque hay que ver, en el caso de que estemos en una sucesión de los ascendientes y el que haya fallecido un hijo adoptivo simple, hay que ver en estos casos porque sí hay una posibilidad de hacer una distinción entre lo que son bienes recibidos a título oneroso y título gratuito, por lo que es la aceptación forzada de la herencia, como ya hablábamos, cuando ocultaba o sustraía bienes de la sucesión, esa persona era aceptante forzoso y no tenía derechos sobre ese bien en el momento del reparto, o en el caso de los cónyuges, cuando concurre el cónyuge superte y hay necesariamente una opción por uno u otro régimen patrimonial matrimonial, es decir, o por el régimen de comunidad de bienes o por el régimen de separación de bienes. El último de los preceptos es el de la reciprocidad, en donde si yo puedo suceder a una persona, esa persona me puede suceder a mí. En este orden, o bajo esta situación, vamos a pasar a ver cómo distinguimos y cómo se reparte la herencia entre los diversos órdenes sucesorios. El primero de los órdenes sucesorios es el de los descendientes. Causante, descendientes hacia abajo. Si existen descendientes solamente, que generalmente es el de los hijos, se divide la herencia por partes iguales. Falleció el padre, hay 3 hijos, dividimos la herencia por 3 hijos. Ahora,
En este caso, los hijos adoptivos tienen los mismos derechos que los hijos de vínculo por naturaleza. Ahora, si ese orden de los descendientes, que va a excluir a ascendientes, va a excluir a colaterales, va a concurrir con el cónyuge supérstite, y en donde no va a ser excluido por nadie porque es el primero que se toma en cuenta, si hay una concurrencia de descendientes con cónyuge supérstite, tenemos que ir a ver qué tipo de régimen patrimonial matrimonial es el que se ha optado o el que está vigente al momento del fallecimiento del causante. Si el régimen patrimonial optado es el régimen de comunidad de bienes, vamos a ver si los bienes son propios o gananciales. Si los bienes son propios, el cónyuge supérstite se va a entender que es un hijo más. Supónganse, falleció el causante, tenemos los 3 hijos y el cónyuge supérstite. En ese caso, la herencia sobre los bienes propios se va a dividir por 4. Ahora, si los bienes son gananciales, el cónyuge supérstite se va a llevar la mitad de lo que quedó al fallecimiento del causante, no como heredero, sino que se lo va a llevar como socio de la sociedad conyugal, el 50% que le corresponde por la división de la sociedad conyugal como consecuencia de la muerte del causante. El otro 50% se va a dividir entre los 3 hijos. Están los gráficos, está la pizza dividida para que ustedes interpreten. ¿Está? Ese es el orden de los descendientes cuando están solos o cuando concurren con un cónyuge supérstite. El segundo de los órdenes, tengo tiempo para decirlo, por eso vamos a ir reponiéndolo, es el orden de, es decir, cuando no tenemos descendientes, lo que mira el código es si hay ascendientes. En ese caso, el código nos determina que si hay ascendientes y ese causante era soltero, dividen la herencia en partes iguales. Si hay 2 ascendientes, se las llevará todas si hay un ascendiente. Es decir, si falleció una persona que no tiene hijos y que es soltera y le quedó solamente la mamá, porque el papá había muerto, se lleva toda la mamá. Y si tenía mamá y papá, se lleva mitad cada uno de los progenitores. Hoy tenemos la posibilidad, con el nuevo código y hacia adelante, de que existan más de 2 progenitores. Obviamente se van a dividir la herencia en partes iguales. Lo que no podemos decir es que haya representación en este caso, porque si tenemos que fallece el causante, que es soltero, que no tiene hijos, y tiene el papá solamente, los abuelos maternos no pueden venir en representación a ocupar el lugar de su madre, porque no hay representación en el orden de los ascendientes. ¿Está? Ahora, si concurre ese ascendiente con el cónyuge supérstite, vamos a decir que también vamos a tener que ver qué régimen patrimonial optar. Si es un régimen patrimonial de comunidad de bienes, los bienes gananciales sobre los bienes propios, los ascendientes se llevarán la mitad y el cónyuge supérstite de la otra mitad, porque el código nos dice que toma la mitad de la herencia. Entonces, como todo es herencia, porque son todos bienes propios del causante, mitad para el cónyuge supérstite como heredero, mitad para los ascendientes como herederos. Ahora, si los bienes son gananciales, por división de la sociedad conyugal y ganancial, el cónyuge supérstite se lleva la mitad como socio de la sociedad conyugal, no como heredero, y de la otra mitad, como el código me dice que el cónyuge supérstite se lleva la mitad de la herencia, se va a llevar un cuarto o la mitad de esa mitad el cónyuge supérstite y el otro cuarto o mitad de esa mitad los ascendientes. En este caso, cuando hay un régimen de comunidad de bienes, los bienes gananciales, el cónyuge supérstite se termina llevando el 75%, 50% como socio de la sociedad conyugal y 25% como heredero, y los ascendientes el 25% restante. En el caso de que el régimen sea un régimen de separación de bienes, se opta o se dice lo mismo, que se divide de la misma forma como si existieran bienes propios, es decir, se van a dividir por partes iguales. Lo mismo digo para el régimen de los descendientes. Si el régimen es un régimen de separación de bienes, se hace la división como si fuese o como si se tratara de bienes propios. Una situación que debemos prever es el caso de la adopción simple, es decir, el vínculo adoptivo que hay entre adoptante y adoptado y que no borra la filiación de naturaleza, en donde sí tiene que verse cuál es el origen de los bienes. ¿Por qué? Porque si fallece ese adoptado simple, el papá adoptivo no puede heredar los bienes que ese hijo adoptivo que ha fallecido simple haya recibido a título gratuito de su papá de sangre, y a la viceversa, su papá de sangre no puede heredar los bienes que tenía ese hijo adoptivo recibido del papá de adopción. En estos casos, si la contraposición determinara
que esos bienes quedaron vacantes, siempre va a primar la posibilidad hereditaria que tiene el papá adoptivo por sobre el papá de sangre.